Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mónica Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca del tiempo en el género narrativo. Hay dos hileras de tiempo. Una se va a llamar tiempos flexibles y otra se va a llamar tiempos clásicos. A nosotros nos enseñan a grueso modo en el colegio o en las instituciones educativas en cuanto a teoría de la literatura el tiempo de una manera muy sencilla. Sin embargo, el tiempo tiene unas subdivisiones que permiten que se desarrolle la trama que el autor está creando a través de su ficción literaria. Es importante entender que aunque los tiempos tienen nombres similares a los contextos, son dos escenarios totalmente diferentes. El tiempo como tal busca el desarrollo de la historia a través de una serie de secuencias que pueden ser parciales o pueden ser globales. En ese desarrollo de la trama, el tiempo puede ser un día, 2 días, 3 años, 4 años o incluso un segundo. Por ejemplo, en la familia de Pascual Duarte, vamos a encontrar que el desarrollo de esa trama a través del tiempo cronológico son 20 años. En Relato de un asesino de Mario Mendoza vamos a encontrar que también son aproximadamente 20 años a través de una narrativa que va a utilizar un tiempo flexible que se llama flashback. Básicamente es mirar hacia el pasado. Un tiempo cronológico puede estar determinado incluso por segundos. Si nos vamos al Milagro Secreto de Jorge Luis Borges, vamos a encontrar que el personaje principal vive una serie de situaciones sumamente complejas. Él es apresado. Durante los días que está en encierro, comienza a desarrollar una pieza teatral en su cabeza a manera de flashback, es decir, una mirada al pasado. Él es acusado por múltiples cuestiones, digamos que una es por imponer el nacionalismo judío, por difamación a Praga. Bueno, más allá de eso, el tiempo cronológico de la historia comienza a sufrir una variante y es que la secuencia de la obra se determina hasta ese momento en días. En el momento en que él desea terminar esa pieza teatral, lo que ocurre es que a través de un sueño, él le pide a Dios que le permita terminarla y efectivamente Dios le permite terminar esa pieza teatral justamente el día en que va a ser fusilado. ¿Qué pasa? Ese tiempo cronológico es infinitamente corto porque precisamente en el momento en que él va a ser fusilado, todo el tiempo se detiene alrededor de los personajes redondos y planos y él tiene la oportunidad de terminar toda la pieza teatral. Es decir, desde el momento en que sale la bala, digamos que de las armas que se están empleando hasta llegar al cuerpo del personaje principal, se desarrolla toda la historia y todo el desarrollo de esa pieza teatral. Para los teóricos literarios, cuestión de milésimas de segundos. Un ejemplo claro de tiempo podría ser 100 años de soledad, donde toda la trama o el ritmo de la historia se desarrolla precisamente a través de 100 años y 7 generaciones. Solo que hay una variante y es el famoso tiempo cíclico, es decir, de una u otra manera a través de los personajes, ciertas vivencias o ciertas situaciones tienden a repetirse. En la secuencia vamos a continuar con el tiempo ambiental, un tiempo al que no se le da mayor relevancia. A nosotros nos enseñan que el tiempo ambiental es basado en si llueve, si hay un buen clima, si hay un mal clima, pero este tiempo es fundamental para el desarrollo de la trama y para mirar el grado de tensión que se quiera representar a través de una escena específica dentro de la obra. Por ejemplo, en La hojarasca de Gabriel García Márquez vamos a ver cómo el tiempo ambiental influye en el desarrollo de esa trama a partir del funeral y de las 3 visiones que maneja esta novela. Entonces, ¿qué ocurre con el lector? No solamente estás en el funeral, sino estás sintiendo el calor, la espesura del momento, la suciedad, el bullicio de la situación que implica de alguna manera generar una cierta catarsis, pero también una cierta familiaridad con los personajes. Ahora, vámonos al cine. Una película como Click, que es una comedia, tiene una escena donde el personaje principal sufrió un infarto
Literalmente se quita todos los aparatos que lo mantienen con vida y sale del hospital en busca de su familia para que ellos no repitan la historia que él vivió. La familia es primero. La familia es primero. Luna de miel. Luna de miel. Te amo. Cierto, la familia es primero y comienza a caminar lentamente en una situación donde vamos a ver una lluvia tórrida. El personaje cae sobre el piso y finalmente se despide, y estamos hablando de una comedia para luego darle el flashback, que es la mirada hacia el pasado. Eso no quiere decir que todas las escenas que representan lluvia sean una tragedia, y todas las escenas que representan tardes soleadas, llenas de verano, otoñales, representen una escena de amor o una escena romántica o una escena familiar de gozo y alegría. Eso depende del desarrollo que le quiera dar el autor a través de su núcleo narrativo. Un ejemplo puede ser Quemada por el Sol, del escritor R.L. Stein, donde el personaje principal, para salvar su vida, debe esconderse en una playa en torno a una situación sumamente hostil y un tiempo ambiental sumamente caluroso. Otro elemento fundamental es el tiempo gramatical. El tiempo gramatical está dividido en dos grandes ramas. Una es el tiempo absoluto, donde vamos a mirar si la narración tiene una línea secuencial basada en presente, pasado o futuro. En la gramática se le llama tiempo absoluto. Y otra línea un poquito más compleja, que permite determinar si el tiempo es pasado perfecto, futuro perfecto, presente simple, pasado simple, bueno, entre otras. A esa manera de tiempo la vamos a llamar tiempo relativo. ¿Cuál es la finalidad del tiempo gramatical dentro del género narrativo? Determinar la persona gramatical, si es primera, si es segunda, si es tercera. Normalmente el género narrativo maneja primera persona, que es un narrador personaje, segunda persona, cuya línea puede ser una narración testigo, o tercera persona del singular, donde vamos a encontrar el narrador omnisciente. El tiempo psicológico está alineado y trabaja casi que paralelamente con el tiempo cronológico. La diferencia es que el tiempo psicológico es la percepción que tienen los personajes sobre una situación que se plantea en el núcleo narrativo. Generalmente recae sobre el personaje principal dicha situación. Un ejemplo claro puede ser Diles que no me maten, del escritor Juan Rulfo, donde el personaje principal, Juvencio Nava, por haber asesinado a Guadalupe Terreros, tiene una serie de circunstancias internas que comienzan a transmutarse en el tiempo cronológico, que es alrededor de 30 años, pero para él realmente no son 30 años, es muchísimo más tiempo, porque se ve obligado a esconderse, porque siempre está pensando cómo va a ser o de qué manera más bien él va a morir por haber tomado la decisión que tomó. Llevemos esto a la realidad. Usted está supremamente enfermo, no quiere ir al médico y el dolor físico que le está causando esa enfermedad es intenso. Usted está constantemente revisando el tiempo y sabe que la solución al problema es ir al médico. Entonces, de alguna manera, ahí vamos a encontrar un tiempo psicológico. Ahora, una explicación mucho más sencilla que hago con mis estudiantes. Estás en una clase sumamente aburrida, estás en una clase sumamente complicada, no entiendes el tema, es una clase cuya duración son 2 horas, pero el tiempo psicológico y el nivel interno es diferente. Entonces, siempre estás preguntando en qué momento me van a hacer una pregunta, o en qué momento me van a pasar al tablero, o en qué momento esto tan aburrido se va a terminar. El tiempo histórico de una u otra manera es confundido con el tiempo cronológico y el contexto histórico. Quiero aclarar que el contexto histórico son los hechos que se desarrollan en la trama y en el núcleo narrativo a partir de una época determinada. Y el tiempo cronológico, como lo expliqué anteriormente, es cuánto tiempo se demora en desarrollarse una historia. Un día, un mes, un año, un segundo, que fueron los ejemplos conceptuales que se dieron en la explicación. Tiempo histórico hace referencia exclusivamente a las fechas. Un ejemplo claro es Los pecados de Inés de Hinojosa, de Próspero Morales Pradilla, que se desarrolla en el siglo XVI durante la época de la Nueva Granada. La novela
tiene ese interlapso donde nos dice se desarrolla en el siglo XVI y es literatura de la colonia. A partir de eso se comienza a mirar ya la parte costumbrista, que hace referencia literalmente al contexto histórico, más no al tiempo histórico. Otro ejemplo puede ser Los de Abajo de Mariano Azuela, que narra los hechos históricos, sociales y culturales de la Revolución Mexicana. Para no confundirlos, tiempo histórico hace referencia a las fechas que determinan cómo el autor va a desarrollar una historia. Finalmente vamos a hablar acerca del tiempo autor. Supremamente importante este tiempo porque es el que nos permite hacer un ejercicio de traductor y no de lector, como les hablé en el primer video. Tiempo autor es fundamental por una sencilla razón. ¿Qué influencia a un autor bajo el contexto político, social, cultural y filosófico a hablar de un personaje específico, de una situación específica o de ciertos argumentos específicos? Ejemplos claros: George Orwell con 1984, cuya influencia fue 1945-1948, y donde él hizo una ficción distópica a partir de la cual va a reflejar el contexto político y social de esta época. Otro ejemplo clave puede ser el escritor Daniel Ángel, que habla acerca de José Asunción Silva, un escritor cuya vida y obra se desarrolla entre 1865 y 1896, y este escritor es muy reciente, a lo sumo tendrá 34 años, es un escritor de este tiempo que de alguna manera hace un ejercicio de traductor sumamente importante para hablar acerca de la vida y obra de José Asunción Silva en su novela, que precisamente se titula así, Silva, y es un ejercicio sumamente interesante porque cumple la regla de ser una crónica, pero al mismo tiempo es una novela histórica, al mismo tiempo es una ficción literaria desde la novela, y vamos a encontrar un intervalo que es mirar la biografía del autor. Entonces, para quienes de una u otra manera tienen gusto por el estudio literario, es muy importante pararnos, digamos que en la línea del tiempo autor. De hecho, es un factor determinante para poder entender una obra a plenitud. Voy a traer a cotación al escritor L.A. Montenegro, Luis Alejandro Montenegro, un escritor de origen chileno, cuya línea es la ficción fantástica, y a través de su novela Los Tesoros de los Dioses va a retomar personajes de origen mitológico y va a desenvolverlos dentro de un núcleo narrativo que es nuevo, es una creación individual, pero que de una u otra manera tienen una influencia por lo que él ha leído y por sus preferencias. Por eso es tan importante el tiempo autor. Muchísimas gracias por ver este video, y en una próxima ocasión les hablaré acerca de los tiempos flexibles, que son el complemento de lo que acabamos de ver, que es el tiempo clásico en el género narrativo.